Los gemelos idénticos de 7 años no han hablado en voz alta en 4 años, lo que ha llevado a su millonario padre al borde de la desesperación. Estaban en el coche la noche en que su madre murió. Sin embargo, ningún especialista ha logrado comprender realmente lo que vivieron, y nadie imaginó lo que vendría después. Antes de entrar en detalles, hagamos este momento global. Deja un comentario en tu propio idioma. El silencio de la mañana en la mansión de piedra se sentía más pesado de lo habitual mientras William Stone estaba junto a la ventana de su oficina, observando a sus hijas gemelas jugar en el jardín de abajo. Emma y Sophie, ahora de 7 años, se movían juntas como bailarinas sincronizadas, comunicándose mediante susurros y gestos que ningún adulto podía entender completamente. Habían pasado 4 años desde el accidente que se llevó la vida de su madre, y las niñas nunca recuperaron sus patrones normales de habla. El señor Stone y la señora Henderson, la anciana ama de llaves, aparecieron en la puerta con la expresión preocupada habitual. La nueva empleada de limpieza estaba allí para su primer día, María Santos. William asintió sin volverse. Otro empleado más para añadir a la lista interminable de personal que no pudo soportar la atmósfera peculiar que impregnaba cada rincón de su hogar. El mutismo selectivo de las gemelas tenía la capacidad de inquietar a todos los que las conocían. «Llévala a la cocina, bajaré en breve», dijo con voz cargada del cansancio de un hombre que había librado demasiadas batallas y perdido todas. A través de la ventana, observaba a Emma y Sophie continuar su juego susurrado. Habían sido niñas parlanchinas y risueñas hasta aquella terrible noche, hace 4 años, cuando su madre Sara murió en el accidente de coche. Las niñas estaban en el asiento trasero, conscientes durante toda la tragedia, testigos de los últimos momentos de su madre. El trauma había alterado permanentemente su relación con el lenguaje hablado, y a pesar de costosas terapias, especialistas reconocidos, y todas las intervenciones desesperadas, seguían encerradas en su mundo de susurros y gestos privados. El Dr. Richardson, el último de una larga lista de psicólogos infantiles, fue directo en la sesión de ayer. «Señor Stone, las niñas entienden que estuvieron presentes durante el accidente. Hemos cubierto este tema extensamente. Su mutismo selectivo es una respuesta al trauma, pero se ha arraigado. A los 7 años, están perdiendo ventanas cruciales para el desarrollo de la comunicación social normal. Recomiendo considerar un tratamiento residencial más intensivo». La sugerencia golpeó a William como un golpe físico. Enviar a sus hijas lejos, la única familia que le quedaba. Nunca. En la cocina, María Santos ajustaba nerviosamente sus materiales de limpieza. A sus 45 años, había limpiado casas para familias adineradas por más de 2 décadas. Pero la mansión de piedra se sentía diferente. El silencio no era solo quietud, era deliberado, controlado, como si el mismo aire contuviera la respiración. La señora Henderson le dio un rápido informe. «Las gemelas se comunican, pero solo con susurros y gestos. Entienden todo perfectamente, pero no han hablado normalmente desde el accidente que mató a su madre. El señor Stone es muy protector. El personal anterior encontraba su comportamiento perturbador». María asintió, pero su corazón dolió con reconocimiento. Entendía el trauma en los niños mejor de lo que la mayoría pensaba. Su propia hija, Isabela, había tenido dificultades para comunicarse tras perder a su padre a los 3 años. María reconoció algo familiar en la forma en que la señora Henderson describió el comportamiento de las gemelas. «¿Por dónde empiezo?», preguntó María en su inglés cuidadoso, aún marcado por su acento colombiano, a pesar de 20 años en Estados Unidos. «El cuarto de juegos en el piso de arriba. Las gemelas pasan la mayor parte del tiempo allí, pero probablemente te ignorarán por completo». Mientras María subía la gran escalera con su aspiradora, podía oír el suave murmullo de conversaciones susurradas arriba. La puerta del cuarto de juegos estaba entreabierta, y a través de ella vio 2 pequeñas figuras jugando de forma elaborada. Emma y Sophie Stone eran niñas de belleza sobrecogedora,
con el cabello oscuro de su padre y los ojos azules de su difunta madre. Llevaban vestidos azules a juego y se movían con una coordinación fluida que hablaba de años de compañía exclusiva entre ellas. Pero fue su comunicación susurrada lo que más impactó a María. Comenzó a limpiar en silencio en una esquina, robando miradas a las gemelas. Jugaban con casas de muñecas elaboradas, organizando y reorganizando muebles con increíble precisión. Lo que llamó la atención de María no era lo que hacían, sino cómo se comunicaban. Las niñas usaban un sistema complejo de susurros, gestos con las manos y contacto visual. Una susurraba algo apenas audible, acompañado de movimientos específicos de la mano, y su hermana respondía igual. No era al azar, sino altamente organizado. Habían desarrollado un dialecto propio, mezclando lenguaje hablado mínimo con gestos. El pulso de María se aceleró al reconocer ese patrón, similar al que Isabela había usado tras la muerte de su padre, desarrollando estrategias no verbales antes de volver gradualmente al habla normal. La señora Henderson interrumpió a María desde la puerta. El señor Stone esperaba que limpiaran el cuarto de juegos 2 veces al día. Las gemelas tienen rutinas muy específicas. Ambas niñas miraron a María simultáneamente con ojos intensos y familiares, y tras observarse unos segundos, Emma susurró algo a Sophie, quien asintió y se acercó cautelosamente. Sophie señaló la aspiradora y susurró algo inaudible, pero el gesto era claro. Preguntaba sobre el equipo. María le explicó suavemente a Sophie que servía para limpiar la alfombra y le preguntó si quería ver cómo funcionaba. Las niñas se acercaron interesadas y tras una rápida consulta susurrada, Sophie asintió. María demostró el funcionamiento de la aspiradora en un pequeño sector y la apagó. Emma le susurró a María: ¿Por qué hace tanto ruido? Palabras apenas audibles, dirigidas a ella. Primera vez que una niña hablaba directamente a un nuevo miembro del personal. María respondió naturalmente que las máquinas son ruidosas porque trabajan duro, como cuando corres rápido y respiras fuerte. Sophie rió suavemente, comparándolo con las carreras en el jardín. La señora Henderson, sorprendida, afirmó que nunca hablaban con personas nuevas, pero María comprendía que las niñas no estaban aisladas socialmente, sino que se protegían controlando sus interacciones y comunicándose a su manera, solo cuando se sentían seguras. Durante el día, María se fascinó cada vez más con el sofisticado sistema de comunicación de las gemelas. En el almuerzo mantuvieron sus susurros, a veces incluyéndola con miradas y gestos, evaluando si podía ser de confianza en su mundo privado. Cuando William Stone llegó al cuarto de juegos esa tarde, las niñas corrieron a abrazarlo, susurrando sobre su día en voces demasiado suaves para que él comprendiera. Él les preguntó si se habían portado bien con la señora Henderson, y ambas asintieron entusiasmadas. Sophie luego le susurró algo sobre María, y William sonrió cansado, señalando que era raro que reconocieran a alguien nuevo. María comentó que las niñas eran muy especiales y cuidadosas en su comunicación. William, curioso, preguntó si María tenía hijos. Ella habló de su hija Isabela, quien enfrentó desafíos similares tras la muerte de su padre y tuvo que reconstruir su relación con el habla. William preguntó cuánto tiempo tomó eso, y María respondió que fue alrededor de 1 año, pero que Isabela siempre se comunicaba con ella, aunque no usara lenguaje convencional. Solo tuvieron que aprender a entenderse mutuamente. Esa noche, después de que María se fue, y las niñas dormían, William las observó en la puerta. Incluso dormidas, mantenían una conexión sincronizada, con respiración perfectamente coordinada. Recordó las palabras del Dr. Richardson sobre tratamiento residencial, pero las palabras de María resonaron más fuerte. Solo tenían que aprender a entender el lenguaje de sus hijas. Por primera vez en 4 años, William consideró que tal vez sus hijas no necesitaban ser arregladas, sino comprendidas. Emma se movió en sus sueños susurrando algo tan suave que casi no se escuchaba. Pero William captó claramente una palabra: mamá. Incluso en sueños, seguían procesando el trauma de aquella terrible noche.
pero quizá con la ayuda adecuada, podrían aprender a manejarlo de otra forma. A la mañana siguiente ocurrió algo inesperado. María llegó y encontró a las gemelas esperándola en el cuarto de juegos, sentadas con las piernas cruzadas cerca de la puerta. Esto nunca había pasado antes, pues normalmente ya estaban jugando cuando llegaba el personal. Emma fue la primera en levantarse. Caminó directo hacia María y le entregó un pequeño papel con un dibujo detallado. Una figura de palitos con cabello largo, claramente representando a María, junto a dos figuras más pequeñas tomadas de la mano y una casa de fondo. María, arrodillándose, les preguntó si lo habían dibujado para ella, y ambas asintieron solemnemente. Sophie se acercó, señaló el dibujo y susurró: «Ahora perteneces aquí». Las palabras, aunque en susurro, fueron claras y directas. El corazón de María se conmovió al darse cuenta de que las niñas habían tomado una decisión sobre ella, y la expresaban de la manera más directa que podían. María te agradeció y dijo que le gustaría pertenecer allí. Emma tomó la mano de María y la llevó a su elaborado espacio de juego, donde habían organizado casas de muñecas, trenes y materiales de arte, claramente preparándose para una sesión interactiva. Sophie se unió y comenzaron una demostración de sus actividades favoritas. María observó atentamente, reconociendo patrones profundos en su sistema de comunicación. Usaban susurros para comunicarse directamente, pero también un sistema sofisticado de gestos, contacto visual y posiciones espaciales para expresar ideas complejas. Emma susurró invitando a María a jugar, y ésta aceptó encantada. La siguiente hora fue la experiencia más notable que María había tenido desde que empezó a trabajar en la mansión. Las gemelas la guiaron por sus escenarios imaginativos, usando su lenguaje susurrado para explicar reglas, asignar roles y desarrollar historias, no solo comunicándose con ella, sino incluyéndola activamente en su mundo privado. La voz agotada de William desde la puerta sorprendió a las tres. Lucía cansado y desaliñado. Se disculpó por interrumpir y dijo que estaba buscando a las niñas. Las gemelas corrieron hacia él, pero esta vez fue diferente. En lugar de sus informes usuales en susurros, Emma tiró de la manga de su padre, señaló a María y le susurró algo al oído. William, sorprendido, dijo que nunca le habían pedido observar sus interacciones con el personal, y que las niñas habían sido generosas compartiendo sus juegos. María afirmó que tenían una imaginación y habilidades comunicativas notables. William arqueó una ceja y recordó que el Dr. Richardson describía su comunicación como patrones restrictivos y repetitivos, consistentes con mutismo selectivo inducido por trauma. Pero María vio algo distinto. Estas niñas habían creado un sistema alternativo de comunicación sofisticado, adaptado, no restrictivo. La observación quedó como un desafío en el aire. William, acostumbrado a expertos con credenciales y altas tarifas, casi no podía creer que una empleada de limpieza interpretara el comportamiento de sus hijas diferente a los Kill psicólogos. Pero al observarlas, notó algo sin precedentes. Ellas miraban entre él y María con expresiones expectantes, esperando que comprendiera algo importante. «Muéstrame», dijo bajito, sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Lo que siguió transformó su comprensión sobre las capacidades de sus hijas. María mostró cómo las gemelas usan su lenguaje susurrado, junto con gestos y relaciones espaciales, para comunicar ideas complejas, enseñándole su sistema para indicar preguntas, acuerdos, solicitudes y emociones. «Mira esto», dijo María susurrándole a Emma. «Puedes mostrarle a tu padre la historia de la princesa». El rostro de Emma se iluminó. Susurró a Sophie, quien asintió y empezó a ordenar muñecas en una casa. Emma narraba en susurros mientras Sophie actuaba las escenas, creando una narrativa colaborativa sofisticada y emocionalmente cautivante. William, asombrado, dijo que no solo se comunicaban, sino que creaban narrativas colaborativas. María confirmó que eso no era un déficit, sino una adaptación. Han desarrollado un estilo de comunicación que les resulta seguro y controlado.
Esto impactó profundamente a William, quien había pasado 4 años centrado en lo que sus hijas no podían hacer, hablar normalmente. Nunca había apreciado plenamente lo que sí podían hacer, comunicarse de maneras únicas para ellas. ¿Puedes enseñarme su idioma?, preguntó en voz baja. Puedo intentarlo, pero señor Stone, esto requerirá paciencia, y quizá necesite encontrarlas donde ellas están, en lugar de esperar que ellas lo hagan donde usted piensa que deberían estar. Esa tarde fue una lección intensiva para entender el sistema comunicativo de sus hijas. María guió a William por los fundamentos de su lenguaje susurrado, enseñándole a interpretar sus gestos y responder adecuadamente a sus señales no verbales. Las gemelas se mostraron encantadas de que su padre finalmente se involucrara en su forma preferida de comunicarse. Por primera vez en años, William sintió que conectaba realmente con Emma y Sophie, en lugar de luchar por arreglarlas. «Esto es extraordinario», le dijo a María mientras observaban a las niñas jugar. «Pero aún no entiendo por qué desarrollaron este sistema. El Dr. Richardson dice que es porque el habla normal se asoció con el trauma del accidente». «Eso puede ser parcialmente cierto», respondió María pensativa. «Pero creo que hay más. Cuando los niños enfrentan algo abrumador, a menudo crean formas para sentirse más en control. Sus hijas desarrollaron un sistema de comunicación que les pertenece completamente. Es privado, seguro, y les da control total sobre quién las entiende y cuándo». Esta revelación tocó el corazón de William. Sus hijas no habían perdido la capacidad de comunicarse, sino que habían creado un santuario donde podían expresarse sin miedo a ser malinterpretadas o abrumadas. Esa noche, mientras las acostaba, William intentó algo nuevo. En lugar de hablar normalmente, se inclinó y susurró: «Que duerman bien, mis hermosas niñas». Emma y Sophie sonrieron genuinamente, con una luz en sus ojos que él no había visto en meses. Emma le susurró de vuelta: «Que duermas bien, papá. Te queremos». Aunque pronunciadas en sus característicos susurros, esas palabras llevaban más peso emocional que cualquier conversación normal desde el accidente. Por primera vez desde la muerte de Sarah, William sintió que realmente se comunicaba con sus hijas. Pero María sabía que eso era solo el principio. El verdadero desafío sería ayudar a las gemelas a ampliar su zona de confort comunicativa mientras honraban el sistema que las mantenía seguras. Al día siguiente, planeaba presentarles a alguien que podría ayudarles a entender que la comunicación puede ser segura y expansiva. Su hija Isabela, quien había pasado por un viaje similar de comunicación protegida a habla segura. Antes, María necesitaba hablar con William sobre el proceso de recuperación de Isabela y por qué creía que las gemelas estaban listas para dar el siguiente paso. 3 semanas después de que María comenzara a trabajar, la transformación en la casa Stone era notable. William había aprendido el lenguaje susurrado de sus hijas, y las gemelas estaban cada vez más animadas y receptivas. Sin embargo, María notó algo importante. Aunque las niñas se sentían cómodas comunicándose dentro de su sistema, se ponían ansiosas con personas o situaciones nuevas. «Señor Stone», dijo María una mañana mientras observaban a las gemelas jugar. «Creo que es hora de presentarles a alguien nuevo que las ayude a sentirse más seguras para ampliar su comunicación». William levantó la mirada de sus papeles de negocios, que había descuidado últimamente. Aprender el idioma de sus hijas se había convertido en su prioridad. «¿Qué quieres decir con mi hija Isabela? Ella tuvo un camino similar después de que murió su padre. Podría ayudar a Emma y Sophie a entender que es posible ampliar su comunicación sin perder lo que las hace sentir seguras». Esa tarde llegó una prueba inesperada cuando la señora Henderson anunció que la hermana de William, Patricia, vendría con su hijo de 10 años, Marcus. Patricia Stone Williams era una abogada exitosa y directa, que nunca ocultó sus preocupaciones sobre el enfoque de William hacia los desafíos comunicativos de las gemelas. «William, esto ya ha durado demasiado», declaró Patricia al llegar, con el sonido autoritario de sus tacones resonando en el vestíbulo.
Estas niñas necesitan terapia intensiva, no indulgencia con sus comportamientos regresivos. Emma y Sophie, que esperaban con ilusión la visita de su primo, se acercaron inmediatamente a María al escuchar el tono cortante de Patricia. Comenzaron una rápida consulta en susurros, buscando claramente consuelo en sus patrones de comunicación familiares. «Están susurrando otra vez», observó Marcus de manera directa. «¿Por qué siempre susurran?» «Ese es exactamente el problema», continuó Patricia mientras se quitaba su abrigo caro. «William, he tenido paciencia con tu enfoque poco convencional, pero las niñas tienen 7 años. Deberían estar en una escuela normal, desarrollando habilidades sociales normales, no escondiéndose detrás de este elaborado sistema de susurros». María sintió que las gemelas se apoyaban contra sus piernas, su angustia evidente en su postura y en sus rápidas conversaciones susurradas. Pudo percibir que se retiraban a su modo de comunicación más protegido. «Patricia, por favor, baja la voz», dijo William con firmeza. «Las niñas se comunican maravillosamente, solo que de una manera diferente a la que esperas. Susurrar y usar gestos no es una preparación adecuada para el mundo real, William. Necesitan aprender a hablar normalmente, a interactuar con maestros y compañeros, a funcionar en la sociedad». La discusión escaló rápidamente, con Patricia citando varios requisitos educativos y expectativas sociales, mientras William defendía el progreso de sus hijas. Durante el enfrentamiento, Emma y Sophie permanecieron cerca de María, tocando sus manos de vez en cuando para buscar seguridad. María reconoció las señales de inmediato. Las gemelas estaban abrumando por la intensidad emocional y las voces adultas contradictorias. Necesitaban una intervención que les permitiera recuperar su sentido de control. «Disculpen», dijo María en voz baja, interrumpiendo la discusión entre los hermanos. Ambos adultos se volvieron hacia ella con irritación. «Emma y Sophie, ¿les gustaría mostrarle a Marcus su colección de trenes?» Patricia se burló. «¿Cómo podrían mostrarle algo si ni siquiera hablan correctamente?» «En realidad, son excelentes maestras», respondió María con calma. Susurró a las gemelas. «¿Quieren compartir sus trenes con Marcus?» Emma miró a su primo con interés, y luego susurró a Sophie. Consultaron rápidamente antes de que Emma asintiera y extendiera su mano hacia Marcus. «Vamos», susurró Emma lo suficientemente alto para que Marcus la oyera. «Podemos mostrarte las mejores vías». Marcus, intrigado a pesar de la desaprobación de su madre, siguió a sus primas hasta el cuarto de juegos. Comenzaron a demostrar su elaborado sistema de trenes, usando su lenguaje susurrado para explicar los controles mientras guiaban a Marcus en la participación práctica. «Ellas le están enseñando», dijo William maravillado, observando desde la puerta. Patricia miraba escéptica mientras su hijo se involucraba cada vez más con el estilo de instrucción de las gemelas. Marcus seguía sus indicaciones susurradas y parecía genuinamente entusiasmado con la actividad. «Esto todavía no es apropiado para su edad», insistió Patricia, aunque su voz había perdido algo de convicción. «Quizá lo apropiado no sea lo que importa», dijo María suavemente. «Quizá lo que importa es que están conectando con las personas y compartiendo su conocimiento». El verdadero avance llegó cuando Marcus descarriló accidentalmente uno de los trenes. Las gemelas se apresuraron a ayudarlo. Emma le ofreció consuelo mientras Sophie comenzaba a reconstruir la vía. Marcus las miró con evidente gratitud. «Gracias», dijo simplemente. «Esto es muy genial». Por un momento la habitación contuvo la respiración. Luego Sophie hizo algo sin precedentes. Miró directamente a Marcus y dijo, no en un susurro, sino con una voz suave y clara: «De nada. Nos gusta jugar contigo». El corazón de María casi se detuvo. Emma, alentada por la valentía de su hermana, añadió con el mismo tono suave pero audible: «¿Quieres ver el puente que construimos?». William se inclinó hacia adelante con atención. «Chicas, las escuché hablar claramente». Las gemelas miraron a su padre, luego a María y después a Marcus. Parecían procesar este desarrollo,
entendiendo que habían logrado comunicarse de una manera nueva sin perder la sensación de seguridad. «Podemos hablar de diferentes maneras», dijo Emma suavemente, su voz aún baja, pero ya no un susurro. Susurrar se siente seguro, pero hablar también está bien cuando la gente es amable. Patricia se quedó paralizada. Sus argumentos se disolvieron. Marcus, completamente inconsciente del significado de lo que acababa de pasar, simplemente asintió y dijo: «Eso es genial. ¿Pueden enseñarme a construir puentes también?» «Se sienten cómodas con Marcus porque él no intenta cambiarlas ni analizarlas», explicó María. «Él solo acepta su forma de comunicarse y se involucra con sus intereses». La tarde continuó con pequeños milagros. Ambas gemelas comenzaron a usar voces suaves con Marcus, ganando confianza gradualmente mientras mantenían su comunicación susurrada entre ellas. Para cuando Patricia se preparó para irse, Emma ya había dicho adiós claramente, y Sophie había agradecido a Marcus por jugar con ellas. «No entiendo qué pasó aquí hoy», dijo Patricia. Patricia admitió a William mientras recogía sus cosas. Pero nunca las había visto interactuar así con alguien fuera de la familia inmediata. «Es porque María tenía razón», dijo William, observando a sus hijas despedirse usando tanto gestos como palabras habladas. No necesitaban ser arregladas, necesitaban ser entendidas y apoyadas mientras construían confianza a su manera. Esa tarde, mientras María se preparaba para irse, Emma se acercó a ella con una expresión seria. «María», dijo con su voz suave pero clara, «gracias por ayudarnos a aprender que hablar puede ser seguro». Sophie se unió a su hermana y agregó: «¿Traerás a Isabela mañana? Queremos conocer a alguien más que aprendió a hablar a su manera». María se arrodilló y abrazó a ambas niñas con ternura. «Sí, traeré a Isabela. ¿Y saben qué? Creo que ella estará muy orgullosa de lo valientes que fueron hoy». Mientras María conducía a casa esa noche, reflexionaba sobre el progreso de las gemelas. Habían demostrado con éxito que podían expandir su comunicación, manteniendo su sentido de seguridad y control. Mañana, Isabela les ayudaría a entender que el crecimiento y la seguridad pueden coexistir. Pero aún quedaba una conversación más que María necesitaba tener con William sobre el proceso de recuperación de Isabela y las técnicas específicas que la ayudaron a pasar de una comunicación protegida a una interacción social segura y confiada. Las gemelas estaban listas para ese último paso, e Isabela era la guía perfecta para ayudarles a darlo. El sábado siguiente, María llegó a la mansión Stone con su hija de 17 años, Isabela, a su lado. Isabela Santos era una hermosa adolescente con los cálidos ojos marrones de su madre y una confianza contagiosa que hablaba de duras victorias sobre luchas tempranas. Se movía con la elegancia de alguien que había aprendido a navegar desafíos y salió fortalecida. «¿Estás nerviosa por conocerlas?», preguntó Isabela a su madre en español mientras se acercaban a la imponente puerta principal. «Un poco», admitió María. «Han avanzado mucho, pero siguen siendo frágiles. Necesitan ver que crecer no significa perder lo que te hace sentir seguro». William abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Su rostro mostraba una mezcla de anticipación y curiosidad. Detrás de él, Emma y Sophie asomaron la cabeza, con sus ojos azules brillantes de interés al ver a la desconocida adolescente. «Señor Stone, esta es mi hija Isabela», dijo María en inglés. «Isabela, este es el señor Stone, y sus hijas Emma y Sophie». Isabela se acercó con naturalidad, sin arrodillarse ni sobresalir sobre las gemelas, simplemente ofreciendo una cálida sonrisa. «Hola, Emma y Sophie. Mi mamá me dijo que son muy buenas creando sus propias formas especiales de comunicarse». Las gemelas intercambiaron una rápida consulta en susurros. Luego Emma dio un paso adelante con nueva confianza. «¿Eres tú la que aprendió a hablar de una manera diferente?», preguntó con su voz suave pero clara. «Sí», confirmó Isabela, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo del vestíbulo,
poniéndose a su nivel de mirada naturalmente. Cuando era pequeña, después de que murió mi papá, pasé un tiempo en el que hablar normalmente me daba miedo y era muy difícil. Sophie se acercó, su curiosidad superando su precaución habitual. ¿Qué hiciste entonces? Creé mis propias formas de comunicarme que me parecían más seguras. Usaba dibujos, gestos, y a veces solo hablaba con mi mamá en susurros. Como ustedes. Los ojos de Emma se agrandaron con reconocimiento. ¿Entiendes por qué a veces susurrar se siente mejor? Sí, cuando todo se siente muy grande y aterrador, susurrar te da control. Decides quién te escucha y cuándo. Es como tener un espacio seguro que llevas contigo. Lo que siguió fue la interacción más natural que las gemelas habían tenido con alguien fuera de su familia inmediata. Isabela poseía la combinación perfecta de comprensión y confianza. Validó sus elecciones de comunicación mientras demostraba que la expansión era posible. ¿Quieres ver algo genial?, preguntó Isabela después de que se mudaron al cuarto de juegos. Todavía puedo usar algunos de mis métodos antiguos de comunicación cuando quiero. Les mostró un sistema de lenguaje de señas modificado que había desarrollado, incorporando gestos similares a los que usaban las gemelas, pero más elaborados. Emma y Sophie quedaron fascinadas, aprendiendo rápidamente algunos de los signos de Isabela y enseñándole algunos de los suyos. ¿Mantienes tu lenguaje especial incluso después de aprender a hablar normalmente?, preguntó Sophie con admiración en su voz. Por supuesto. ¿Por qué tiraría algo que me funciona tan bien? Ahora tengo muchas formas de comunicarme. A veces uso el habla normal, a veces uso gestos, a veces escribo cosas. Tener más opciones me hace más fuerte, no más débil. William observaba desde la puerta, asombrado de lo rápido que sus hijas se habían conectado con Isabela. María se unió a él, observando la interacción natural que se desarrollaba entre las tres niñas. «Es extraordinaria», murmuró William. «¿Cómo la ayudaste a hacer la transición de una comunicación protegida a la confianza?» «Paciencia y respeto», respondió María. «Nunca intentamos quitarle sus métodos seguros de comunicación. Simplemente fuimos añadiendo nuevas opciones gradualmente conforme ella se sentía lista. Isabela fue quien decidió cuándo intentar hablar más alto, cuándo hablar con nuevas personas, cuándo unirse a actividades grupales. Eso es brillante», decía Isabela a las gemelas, que le mostraban sus elaborados escenarios con casas de muñecas. Han creado historias enteras con su lenguaje de susurros. Eso es como ser autoras y directoras al mismo tiempo. La tarde avanzó con Isabela conectando naturalmente el mundo susurrante de las gemelas, con posibilidades de comunicación más amplias. Jugó con ellas añadiendo sus propias variaciones. Habló en tonos normales, respetando sus respuestas susurradas, y las animó gradualmente a intentar hablar más audibles sin presión ni juicio. «Isabela», dijo Emma con su voz más clara hasta ahora. «¿Cómo supiste cuándo estabas lista para hablar fuerte frente a otras personas?» «Esa es una gran pregunta», respondió Isabela. «Creo que sucedió cuando me di cuenta de que mi voz era importante y que las personas adecuadas escucharían, sin importar cómo decidiera usarla. Una vez confié en eso, quise compartir mis pensamientos con más gente». Sophie reflexionó cuidadosamente. «Hemos tenido miedo de que si hablamos mucho, algo malo pueda pasar otra vez». Isabela asintió con profunda comprensión. «Eso tiene mucho sentido cuando pasa algo aterrador. Nuestro cerebro trató de protegernos, evitando cualquier cosa relacionada con lo que da miedo. ¿Pero saben qué aprendí?» Las gemelas se inclinaron hacia adelante atentas. «Aprendí que puedo honrar la memoria de mi papá y mis sentimientos por perderlo, mientras me permito crecer y probar cosas nuevas. Usar mi voz no significa olvidarlo ni fingir que lo triste no pasó». La revelación impactó visiblemente a las gemelas. Emma susurró a Sophie, luego se volvió hacia Isabela. «Pensamos que si hablábamos mucho, podríamos olvidar la voz de mamá». «Oh, mis cielos», dijo Isabela suavemente. «Usar más sus voces nunca hará que olviden la voz de su mamá. De hecho,
Creo que usar sus voces les ayuda a llevar su amor con ustedes y a compartirlo con otras personas. Esa noche, después de que Isabela y María se hubieran ido, las gemelas se acercaron a su padre con una sinceridad sin precedentes. «Papá», dijo Emma con su voz más clara hasta ahora, «queremos intentar hablar con más personas». Sofía agregó, «pero también queremos conservar nuestro lenguaje de susurros, como Isabela conservó sus formas especiales». William sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Por supuesto. Pueden conservar todo lo que les parezca importante. Y podemos practicar hablar con nuevas personas tan lento o rápido como quieran». «¿Puede Isabela volver la próxima semana?», preguntó Emma. «Nos hace sentir que podemos ser valientes y seguras al mismo tiempo». «Por supuesto», prometió William. «Y quizá, si están listas, podemos empezar a pensar en otros lugares donde quieran practicar usar sus voces». Sophie miró a su hermana y realizaron una de sus rápidas consultas susurradas. Luego Sophie se volvió hacia su padre con una sonrisa. «Creemos que podríamos estar listas para intentar ir a la escuela pronto, pero ¿puede María venir con nosotras la primera vez?». El corazón de William se llenó de orgullo y alivio. Sus hijas no solo estaban aprendiendo a comunicarse de forma diferente, estaban aprendiendo a confiar en que podían expandir su mundo manteniendo su sentido de seguridad y control. Esa noche, al acostarlas, ambas gemelas dijeron sus buenas noches con voces claras y suaves, en lugar de susurros. Fue un pequeño cambio, pero representó un gran salto en su confianza y en su confianza en el mundo que las rodea. María había tenido razón desde el principio. Sus hijas no necesitaban ser arregladas, necesitaban comprensión, apoyo y tiempo para construir su propio puente hacia una comunicación más amplia. 2 semanas después, la familia Stone se preparó para lo que María sugirió sería un paso importante en el proceso de sanación de las gemelas: visitar la tumba de su madre por primera vez desde el funeral 4 años atrás. Emma y Sophie habían expresado interés en hablar con mamá usando sus voces, pero María creía que esta visita requería una preparación cuidadosa. «Niñas», dijo William mientras estaban sentados juntos en la sala familiar, «antes de visitar el lugar donde descansa mamá, quiero hablar con ustedes sobre esa noche en que ella se fue al cielo». Ambas gemelas le prestaron inmediatamente toda su atención. Cualquier mención de su madre siempre captaba su completo interés. «¿Recuerdan que estaban en el auto esa noche, verdad?», preguntó William. Emma y Sophie asintieron solemnemente. Sophie habló suavemente. «Recordamos todo, el ruido fuerte, mamá llorando, todas las personas que vinieron a ayudar. Sé que escuchaste a mamá hablar antes de irse al cielo. ¿Recuerdas qué decía una y otra vez?». Emma apenas se escuchaba. Ella repetía: «Diles a mis bebés que los amo», una y otra vez. «Sí», confirmó William, con la voz cargada de emoción. «Eso fue exactamente lo que dijo». Y quiero que entiendan algo muy importante sobre esas palabras. Las gemelas se acercaron a su padre, percibiendo la importancia de esta conversación. Mamá no estaba diciendo adiós cuando dijo eso. Les estaba dando un mensaje para que lo guardaran para siempre. Quería asegurarse de que, pase lo que pase, siempre supieran que su amor permanece con ustedes. Sophie lo pensó cuidadosamente y dijo que después de decirlo, nunca volvieron a escuchar su voz. Por eso las palabras daban miedo. «Lo entiendo», dijo William suavemente. «Cuando alguien a quien amas mucho usa su voz para decirte algo importante, y luego ya no escuchas más esa voz, puede hacer que todas las voces te parezcan peligrosas». Emma asintió. Pensaron que si no hablaban mucho, no perderían sus voces como mamá perdió la suya. Esa revelación rompió el corazón de William mientras explicaba mucho sobre sus elecciones de comunicación. Sus hijas no solo habían sido traumatizadas por perder a su madre, se estaban protegiendo de la posibilidad de experimentar ese tipo de pérdida otra vez. «Pero esto es lo que quiero que entiendan», continuó William. «Mamá no perdió su voz porque la usó para decirles que las amaba. Perdió su voz porque su cuerpo estaba demasiado lastimado para seguir viviendo. Sus palabras,
Sus palabras de amor todavía están aquí con nosotros. Sophie se mostró pensativa y dijo que si usan sus voces para decir palabras de amor, eso no es peligroso, al contrario, es hermoso. Cada vez que usas tu voz para decirle a alguien que lo amas o para compartir algo importante, estás continuando el regalo de mamá de una comunicación amorosa. Emma se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde jugaban. Dijo que Isabela dijo que usar sus voces ayuda a compartir el amor de mamá con otras personas, y que Isabela es muy sabia. William estuvo de acuerdo, y dijo que mañana, cuando visitaran el lugar donde descansa mamá, podían usar sus voces para hablar con ella si querían, contarle todo lo que habían aprendido y todo lo que querían que ella supiera. A la mañana siguiente amaneció fresca y clara mientras la familia Stone, acompañada por María e Isabela, se dirigía al cementerio Graceland. Emma y Sophie caminaron entre su padre y María, tomadas de la mano pero caminando con una nueva confianza. La lápida de Sarah Stone era elegante y sencilla, con la inscripción «Espiosa y madre amada. Su amor vive en las voces de sus hijos». William había elegido esas palabras hace 4 años, sin imaginar lo proféticas que serían. Sophie dijo suavemente pero con claridad: «Hola, mamá. Vinimos a hablar contigo con nuestras voces de afuera». Emma se acercó a la lápida y dijo: «Aprendimos que usar nuestras voces no hace que las personas se vayan. Aprendimos que las voces llevan amor a otras personas». Lo que siguió fue la conversación más hermosa que William había presenciado. Las gemelas hablaron con su madre sobre su viaje, sus miedos, sus descubrimientos y su crecimiento. Le contaron sobre María e Isabela, sobre aprender a confiar en las palabras de nuevo, sobre descubrir que la comunicación puede ser segura y amplia al mismo tiempo. Emma dijo con voz más fuerte: «Ahora entendemos que cuando dijiste, diles a mis bebés que los amo, no estabas diciendo adiós. Nos estabas dando algo para guardar para siempre». Sophie agregó: «Y queremos seguir diciéndole a la gente que los amamos, justo como tú lo hacías. Queremos usar nuestras voces para compartir tu amor». Pero entonces Emma dijo algo que sorprendió a todos: «Mamá, sabemos que mandaste a María para ayudarnos». María se mostró confundida y preguntó qué quería decir. Sophie se volvió hacia María con la franqueza que a veces tienen las gemelas y le dijo: «Tú también perdiste a alguien, al papá de Isabela, y aprendiste a ayudar a alguien a encontrar su voz de nuevo después de perder a alguien que amaba». La revelación golpeó a María como una revelación suave. Nunca había conectado explícitamente su propia pérdida con su comprensión inmediata de la situación de las gemelas, pero tenían toda la razón. «Eso es cierto», admitió María. «Cuando murió el padre de Isabela, ella pasó por un tiempo en que la comunicación se sentía peligrosa y dolorosa. Aprender a ayudarla me dio una comprensión que pude compartir con ustedes». Emma asintió sabiamente y dijo: «A veces las personas que entienden las cosas tristes pueden ayudar a otras personas con cosas tristes. Y a veces», añadió Isabela, «ayudar a otras personas también ayuda a sanar tus propios lugares tristes». William miró alrededor del pequeño grupo reunido en la tumba de su esposa y sintió algo que no experimentaba desde la muerte de Sarah: la sensación de pertenecer a una familia completa, no un reemplazo de lo que había perdido, sino algo nuevo y hermoso, construido con amor y comprensión. «Sarah», dijo en voz alta, dirigiéndose directamente a la memoria de su esposa, «creo que te encantaría ver cómo estas niñas han aprendido a usar sus voces, y creo que te encantarían María e Isabela, por ayudarlas a encontrar el camino de regreso a una comunicación confiada». Emma y Sophie se miraron y luego miraron a su padre con voces claras y seguras. Dijeron juntas: «Te amamos, papá, y también amamos a María e Isabela, y siempre amaremos a mamá». Mientras caminaban de regreso al coche, Emma hizo un anuncio que capturó perfectamente su transformación. «Creo que ya estamos listas para empezar la escuela.
Queremos conocer a otros niños y usar nuestras voces para hacer amigos. Sophie asintió en acuerdo. Sí, pero todavía vamos a mantener nuestro lenguaje de susurros para momentos especiales, cuando queramos hablar solo entre nosotras. Eso suena perfecto, dijo William. Boscia, entendiendo que sus hijas habían encontrado el equilibrio entre honrar su pasado y abrazar su futuro. Esa noche, mientras cenaban juntos, 5 voces se mezclaron en una conversación cómoda. 2 voces pequeñas y claras que habían aprendido a confiar en las palabras nuevamente. Una voz profunda llena de gratitud y 2 voces cálidas que habían traído sanación a una familia rota. Las gemelas no solo habían encontrado sus voces, habían aprendido que las voces podían llevar amor a cualquier distancia, incluida la distancia entre la tierra y el cielo. 6 meses después, la mansión Stone se había transformado en algo que nunca había sido antes. Un verdadero hogar lleno de risas, conversaciones y la energía cómoda de una familia que había aprendido a comunicarse con honestidad y amor. Emma y Sophie, ahora segundas graderas confiadas, charlaban entusiasmadas sobre su día escolar, mientras entraban corriendo por la puerta principal. Sus voces eran claras y brillantes, aunque todavía usaban su lenguaje especial de susurros para comunicaciones privadas entre gemelas y conversaciones íntimas. «María, papá», llamó Emma, con su voz que se escuchaba fácilmente en toda la casa. La señora Peterson dijo que nuestra presentación sobre las diferentes formas en que la gente se comunica fue la mejor de la clase, añadió Sophie emocionada. Y enseñamos a todos algunos de nuestros gestos con las manos. Ahora toda la clase sabe cómo decir amistad y amabilidad en nuestro lenguaje especial. María salió de la cocina con el rostro iluminado por el orgullo. «¡Tú es maravilloso!» ¿Y cómo les fue en sus grupos de lectura? Sophie leyó 3 páginas completas en voz alta, informó Emma con orgullo. Y ayudé a Tommy con sus matemáticas porque recordé cómo explicar las cosas clara y tranquilamente cuando alguien está nervioso. William apareció desde su oficina en casa, con una expresión de satisfacción, la de un hombre que había aprendido a priorizar lo que realmente importa. Parece que ambas tuvieron días excelentes. ¿Están listas para nuestra cena especial de esta noche? Esa noche marcaba exactamente 6 meses desde su primera visita a la tumba de Sarah. Y la familia había decidido celebrar el aniversario de lo que llamaban el Día de la Voz. El día en que las gemelas reclamaron plenamente su comunicación confiada. Isabela llegó poco después, ahora con 18 años y preparándose para la universidad, pero aún parte integral de sus reuniones familiares semanales. ¿Cómo están mis expertas favoritas en comunicación?, preguntó, abrazando con entusiasmo a ambas gemelas. «Estamos geniales», anunció Sophie. «Y adivina qué, vamos a ayudar a la señora Peterson a iniciar un programa especial para niños que se comunican de maneras diferentes». Emma asintió con entusiasmo. Le contamos sobre niños que podrían usar lenguaje de señas, o que podrían ser muy callados como nosotras antes, o que podrían necesitar más tiempo para encontrar sus palabras. «Eso es increíble», dijo Isabela sinceramente. «Van a ayudar a muchos niños a sentirse entendidos y aceptados». Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, ahora ampliada para acomodar permanentemente 5 lugares, William reflexionó sobre el camino que los había llevado a ese momento. «Quiero decirles algo a todos ustedes», comenzó, con una voz que llevaba la autoridad de una profunda gratitud. «Hace 6 meses pensé que mi trabajo era arreglar a mis hijas. Pensaba que sus diferencias en la comunicación eran problemas que debían resolverse». Emma y Sophie escucharon atentamente, con sus ojos azules serios y enfocados. «Pero María me enseñó que mis hijas no estaban rotas. Habían creado algo hermoso y funcional que funcionaba para ellas. Isabela les mostró que crecer no significa abandonar lo que te hace sentir seguro. Y mis niñas me enseñaron que el amor significa aceptar a las personas tal como son, mientras las apoyas para que se conviertan en quienes quieren ser». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Señor Stone, William, corrigió suavemente. Ahora somos familia, y quiero pedirte algo importante. La mesa quedó en silencio, llena de anticipación. María, Isabela, continuó William, han traído sanación y plenitud a nuestras vidas. Han ayudado a mis hijas a encontrar sus voces y me han ayudado a mí a encontrar el camino de regreso para ser el padre que ellas merecen. ¿Considerarían hacerlo oficial? ¿Considerarían convertirse en Stone de manera permanente? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de hermosa posibilidad. María miró alrededor de la mesa a los rostros que se habían convertido en su mundo. La expresión esperanzada de William, la sonrisa alentadora de Isabela y dos pares de ojos azules brillantes, llenos de amor y anticipación. Sí, dijo simplemente, con la voz cargada de emoción. Sí, nos encantaría ser oficialmente Stones. Emma y Sophie estallaron en vítores, sus voces mezclándose en una celebración alegre. Isabela abrazó a su madre con fuerza, susurrando. Papá estaría tan feliz de que hayamos encontrado una familia tan perfecta. Lo estaría, asintió María, comprendiendo que su amor por Miguel y Sara no disminuía su capacidad para amar de nuevo. La aumentaba. Mientras avanzaba la noche entre celebraciones y planes, Emma hizo una observación que capturó perfectamente su transformación. ¿Saben qué es gracioso?, dijo con su voz de 7 años, cargada de sabiduría sorprendente. Pensamos que habíamos perdido nuestras voces cuando mamá se fue al cielo, pero no las perdimos. Solo las mantuvimos seguras hasta encontrar a las personas adecuadas con quienes compartirlas. Sophie asintió pensativamente. Y ahora tenemos más personas a quienes amar con nuestras voces, y más personas que nos aman con sus voces. William extendió la mano para tomarla de María mientras simultáneamente colocaba la otra sobre las manos unidas de sus hijas. Creo que mamá y Miguel están muy orgullosos de la familia que hemos construido juntos. Isabela levantó su vaso de sidra espumosa. Por la familia Stone, donde cada voz importa y cada forma de comunicarse es valorada. Por la familia Stone, corearon con sus 5 voces, creando una sinfonía de amor, aceptación y esperanza. Más tarde esa noche, mientras William arropaba a las gemelas en lo que pronto se convertiría oficialmente en su hogar para siempre, ambas chicas dijeron buenas noches con voces claras y seguras, no en susurros. «Papá», dijo Emma, «mañana podemos llamar a la abuela Patricia y contarle que María e Isabela se hicieron Stones. Quiero usar mi voz grande para decirle lo felices que estamos. Por supuesto, cariño. Creo que a la tía Patricia le encantaría escuchar tu voz grande», añadió Sophie con sueño. «Y este fin de semana podemos ir a contarle a mamá sobre nuestra nueva familia. Quiero usar mi voz para decirle que encontramos más personas a quienes amar». «Iremos juntas», prometió William. «Y le contaremos lo orgullosos que estamos de que su amor nos ayudó a aprender a amar de nuevo». Mientras William apagaba las luces y cerraba la puerta del dormitorio, pudo escuchar 2 voces pequeñas susurrando su lenguaje especial de gemelas, no por miedo o protección ahora, sino por la alegría de compartir secretos y sueños que solo hermanas pueden entender. En el pasillo, María lo esperaba con una sonrisa que contenía 4 años de sanación y toda una vida de amor por delante. ¿Listos para convertirse oficialmente en familia?, preguntó suavemente. «He estado listo desde el día en que entendiste que mis hijas eran perfectas tal como eran», respondió William. Tomando su mano, juntos caminaron hacia su futuro, sabiendo que a veces las familias más hermosas son las que se forman, no por tradición, sino por el coraje de amar más allá de las expectativas, de comunicarse sin límites y de creer que los corazones rotos pueden crear espacio para un amor aún mayor. La familia Stone había aprendido que las voces pueden llevar amor a cualquier distancia, incluida la distancia entre la pérdida y la sanación, entre el miedo y la confianza, y entre lo que fue y lo que podría ser.